Sé que lo que voy a exponer no es algo completo. Como dije al principio, esto es un tema de un curso de un semestre completo o un cuatrimestre. Pero por lo menos voy a intentar de resumir lo más que pueda. Ya ustedes ahí en los comentarios, pues dirá, hermano Carlos, creo que te faltó esto. Hermano Carlos, creo que debiste poner esto. O así por el estilo. O sea que ustedes en los comentarios, mientras yo voy dictando esta enseñanza, los que conocen del tema más que yo, pues entonces ustedes pueden escribir ahí y al final vamos a estar leyendo. Vamos a comenzar. Para los que no saben, tenemos una nueva página de YouTube, de Facebook, Más Allá de la Biblia, que es la que estamos promocionando fuertemente. Ya tenemos 300 suscriptores ahí. Queremos llegar por lo menos a los 1000 adelante. Así que ayúdenos a promover esto aquí. Evidencias del origen de Yahvé y su Ashera. Aquí estamos viendo, amado, una figura de Ashera, la imagen del toro, que tanto era para el dios El y posteriormente para Yahvé, y por qué no decirlo para Baal. Y otra imagen ahí de un guerrero, que es Yahvé, con la cabeza de un toro. Esas son algunas de las evidencias arqueológicas que se han encontrado actualmente y se puede corroborar en los diferentes museos, especialmente en el Museo de Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí está por ahí el museo, que incluso ahí es que trabaja el profesor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto. Un día iremos allá, amado, y vamos a estar gozándonos fuerte de eso. Este es el título. Como dije al principio, este tema de los orígenes de Yahvé es complicado. Yo quise comenzar por Jetro, porque todo indica que Jetro conoció a Yahvé mucho antes que el mismo Moisés. Recuerden, amados, que Jetro es una persona de Madián, de esa región de Edom, por ahí. Y él, según el texto bíblico, ya él conocía a Yahvé, pero Moisés no. Moisés se crió en Egipto. O sea, él era más egipcio que hebreo, porque ahí se crió, ahí estudió y ahí lideró, según el texto bíblico. ¿Y quién tiene más peso en el culto a Yahvé? Pues Jetro. Entonces, Jetro, sacerdote de Yahvé, el culto de Yahvé instaurado por un sacerdote madianita. Al final de esta charla vamos a estar mostrando la bibliografía que utilice tanto en español como en inglés para hablar un poquito sobre esto. La relación entre Yahvé y el sacerdote de Madián se subraya además en el relato de Éxodo 18, que está colocado junto antes de la gran revelación del Sinaí en Éxodo 19 al 24. Dice el texto, escucha bien, dice el texto: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Recuerda que estamos buscando los orígenes de Yahvé. Y para buscar los orígenes de Yahvé, pues tengo que empezar por Jetro. Por lo menos esa es mi apreciación. No sé cómo ustedes empezarían la búsqueda de Yahvé si es por otra fuente, pero yo comencé por Jetro. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y en favor de Israel, su pueblo. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, y Moisés en favor de Israel. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que hubiera sido despedida, y a sus 2 hijos. El nombre de uno era
Gersón, pues él había dicho: soy inmigrante de un país extranjero, en un país extranjero. El nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha venido en mi ayuda y me ha liberado de la espada del faraón. Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, fue hacia Moisés al desierto, allí donde acampaba, en la montaña de Dios. Ahora hay que averiguar qué montaña era esa, porque para aquel tiempo había muchas montañas. Dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro y se prosternó y lo abrazó. Se preguntaron uno al otro cómo estaban. Luego entraron en la tienda y Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho al faraón y Egipto a causa de Israel, todas las dificultades que habían tenido por el camino de los que Yahvé los había librado. Oigan esto, Jetro se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel. O sea que si se alegró de todo el bien que había hecho Israel, era que el suegro Jetro ya conocía de esta divinidad. Al que había liberado de la mano de los egipcios, Jetro dijo: bendito sea Yahvé. Oiga bien lo que dice esta bendición: bendito sea Yahvé, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que ha librado al pueblo de la mano de Egipto. Ahora sé que Yahvé es más grande de todos los dioses. Miren esto, amado. Ahora sé que es más grande que todos los dioses. O sea, él tiene un conocimiento de esta divinidad llamada Yahvé, pero ahora por todo lo que le está contando Moisés a él entiende ahora la grandeza de esta divinidad que él ya servía. El mal que han hecho ha caído sobre ellos. Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto, miren esto, y sacrificios para Dios. Aarón y todos los ancianos vinieron para comer una comida con el suegro de Moisés delante de la divinidad. Moisés dejó partir a su suegro y este se fue a su país. Aquí, amado, técnicamente lo que estamos viendo es que ya Jetro sabía de esta divinidad. Ya Jetro conocía de Yahvé, pero Moisés no lo conocía antes. Moisés lo conoció en Egipto, y cuando éste lo saca de Egipto, según el texto bíblico, recuerda que estamos hablando según el texto bíblico, y este comenzó a servirle a qué, a Yahvé, a esta nueva divinidad. Y esta nueva divinidad llamada Yahvé exigía santidad. Moisés era un egipcio, un líder egipcio. Claro, era hebreo, pero se crió como egipcio. Y ya conocía todo el panteón de los egipcios. Lo conocía perfectamente. O sea, Moisés lo conocía perfectamente. Pero ahora conoce esta nueva divinidad que se le aparece de la nada en una zarza ardiendo. Y lo que ve no lo puede creer. Él cree que es una visión. Y lo ve y escucha una voz que le habla de esa zarza. Cosa que nunca vio en Egipto con las otras divinidades, pero esta divinidad es especial. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me llama desde ahí? O sea, esta divinidad no tiene imagen. ¿Por qué esta divinidad no tiene imagen? Y la única imagen y lo único que puedo ver es el fuego. Amado, porque en muchas ocasiones Yahvé es un Dios sin imagen. Quienes le ponen las imágenes es posteriormente. Pero por eso que hice un texto que cuando me presenté a ti en la zarza, no me presenté bajo ninguna imagen. Este Dios es raro. No es como los demás que tienen sus imágenes grandes y fuertes, pero este Dios es raro. Y aquí vemos cómo Jetro era sacerdote de Yahvé. Escuche bien, de Yahvé, cosa que Moisés no lo era algún tiempo atrás.
Vamos a buscar los orígenes de Yahvé. Aquí tenemos un mapa. No sé si lo pueden ver ahí bien. No sé si se ve bien, pero por lo menos yo lo puedo ver bien. No sé si usted lo puede ver desde su teléfono que lo está viendo o de la computadora, pero este es el mapa que nos hablan de las diferentes regiones. Está Canaán, lo que conocemos hoy como Israel, o sea, toda esa todo ese creciente fértil. Vemos aquí a Filistea, Canaán. Dentro del mismo están los amoreos, los hititas, los heveos, los kenitas, está el negué, los amalecitas. Vemos aquí que está Galaad, están los amorreos, Amón, Moab. Y miren qué grande está aquí donde está donde está el puntero rojo. Miren qué grande es en los dominios de Edom. Los dominios de Edom técnicamente es mucho más poblado que Moab, que Amón, que los amorreos. Miren qué grande es. Y su capital, pienso yo, puedo estar equivocado, o bueno, no quiero poner capital porque no sé si es la capital. Ahí me disculpan, no sé ese dato, pero dice que aquí está Seir. Y ese Seir es bien importante dentro de la búsqueda de los orígenes de Yahvé. En Deuteronomio capítulo 2, verso 5 dice lo siguiente: no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque Esaú he dado el monte de Seir por posición. Se dice que Yahvé es quien ha dado a Seir a los hijos de Esaú. Una observación similar aparece en Josué 24:4. Si quieren pueden buscarlo. Y en el capítulo 23 del mismo libro se considera a los edomitas como el pueblo hermano de los israelitas. Dice un texto: no considerarás abominable al edomita, porque es tu hermano. Repito, no considerarás abominable al edomita, porque es tu hermano. Deuteronomio 23:8. Entonces, mire qué interesante que el suegro de Jetro es parte de esta región. Además, la Biblia hebrea condena en varias ocasiones a Chemos, a Moloch, dioses nacionales de los moabitas. ¿Ok? Y de los amonitas. Pero nunca al dios de Edom. El autor del texto, Primera de Reyes 11, del 1 al 9, critica al rey Salomón por sus numerosas mujeres que lo llevaban a dar círculo a sus dioses nacionales. Entonces, curiosamente, a pesar de que entre estas esposas hay mujeres edomitas, el texto menciona únicamente los nombres de los dioses de los amonitas, moabitas y sidonios, pero no el del dios Edom. Si usted lee, nunca en la Biblia se menciona quién es el dios de Edom. Eso es algo interesante. Se menciona cuando Salomón cae en la apostasía, vas a ver un número de dioses ahí. Puedes contar como hasta 5 dioses. Y en toda la Biblia hebrea, no que sepa yo, puedo estar equivocado, pero hasta ahora yo no he visto nada, no se menciona al dios de Edom. Pero ¿quién es el dios de Edom? Que parece que la Biblia hace un silencio técnicamente. O sea, ¿quién es el dios de Edom? Si Edom es hermano de los israelitas y el pueblo de Edom, escúcheme bien esto, el pueblo de Edom es primero que Israel. ¿Quién es ese Dios? De eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a una recapitulación. Vamos a una recapitulación más amplia para poder entender lo que estamos allá, lo que estamos buscando.
Información intrabíblica que soporta el hallazgo. Vamos a los textos de la Biblia. En Jueces capítulo 5, verso 4, afirma que Yahvé salió de los campos de Edom. Dice así: el Señor, cuando saliste de Seir. Y observen el mapa que aquí está Seir, aquí donde estoy dando, aquí está Seir. Y este primer texto menciona que Yahvé sale de Seir. Cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, o sea, cuando se fue de ahí, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Por cierto, esta traducción la he tomado de la Nueva Biblia de las Américas. Me parece que es un texto bastante interesante. Iba a citar la de Jerusalén, pero la de la Nueva Biblia de las Américas también está buena. O sea que el libro de los jueces es considerado, escuche bien, el libro de los jueces es considerado el libro más antiguo de la Biblia, porque estamos hablando que era un tiempo donde no había rey, donde no había monarquía. Y ahí vemos textos bastante interesantes de que hasta los levitas hacían lo que le daba la gana, porque no había rey en Israel. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que el libro más antiguo no es el Génesis, no es Job, es el libro de los jueces. Ahí está el cántico más antiguo que se puede buscar en la Biblia hebrea, y el cántico de Débora, y el cántico de Moisés, o como le quieran llamar. Sigamos un poquito más. Saludo a las personas que están entrando por ahí. Y al ser el libro más antiguo, entonces tenemos que considerar este texto. ¿De dónde salió Yahvé? Salió de los campos de Edom. Otro texto, Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2 afirma que Yahvé vino de Seir y los campos de Parán. El Señor vino desde el Sinaí. ¿Y el Sinaí dónde está? En Edom. Esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Este otro texto deuteronomista que nos habla lo mismo, Mire qué interesante. O sea, el libro de Deuteronomio confirma lo que ya se había establecido en el libro de los jueces, que es el más antiguo. O sea, hay una tradición que se cree que Yahvé procede de la región de Edom. Joseph Abraham, no varón, no puedes entrar porque no es sala abierta. Esto es una charla que estoy dando, así que ya para las salas abiertas entonces puedes entrar, pero hoy no. Así que disculpa, amado. Hay una tradición que dice que Yahvé es de Edom. Otro texto, Habacuc capítulo 3 verso 3, afirma que Yahvé viene de Temán y del monte de Parán. Miren cómo sigue el ciclo. Miren cómo sigue el ciclo, amado. El ciclo sigue como que confirmando lo mismo. Jueces, Deuteronomio y ahora Habacuc dice, afirma que Yahvé viene de Temán y del monte de Parán. Dice el texto, Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Hay un espacio que es una alabanza. Su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena la tierra. ¿Ves cómo sigue, amado, el ciclo? El ciclo. Y una tradición te lleva a otra. El mismo ciclo. Yahvé proviene de Edom.
Yahvé proviene de Edom. Los edomitas son hermanos de los israelitas. Los israelitas no pueden pelear con Edom ni quitarle sus tierras. ¿Por qué? Porque son hermanos. Y tampoco los profetas denuncian al Dios de Edom. Jamás lo mencionan ni lo denuncian. Porque hay algo que se esconde ahí. Vamos a otro texto. Recuerda que estamos en la búsqueda de los orígenes de Yahvé. Abdías, capítulo 8, verso 8-9, porque es un pequeño libro, una pequeña cartita, afirma que Yahvé castigará a Edom y a Temán. Dice, no destruiré aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Ahora bien, los israelitas nunca atacan a Edom, pero el Dios de ellos sí. Pero aquí hay una causa. Recordemos, amado, que hay un texto que no me recuerdo bien, se me olvidó apuntarlo, y es donde Yahvé le demanda a los edomitas el por qué se rieron y se burlaron del cautiverio de sus hermanos. Cuando Judá, o sea, cuando Israel fue cautivo, se rieron, no los defendieron. Y posteriormente vino una palabra por parte del profeta que ellos serán castigados, pero castigados ¿por quién? Por Yahvé mismo. Fíjense que el pueblo nunca, pero Yahvé mismo sí. Otro texto. Deuteronomio capítulo 2, verso 1 al 5 afirma que Seir pertenece a Edom y que Israel estaba allí. Dice, después nos volvimos y salimos hacia el desierto por un camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Entonces el Señor me habló, y ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte. Vuélvanse ahora al norte y da orden al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú. Escuché bien cómo vuelve a mencionar que van a pasar ¿por dónde? Por sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado. Oye bien, no lo provoquen, porque no les daré nada de su tierra, porque ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posición. ¿Esto no te parece curioso? Porque donde quiera que él entraba era desastre. ¿No te parece curioso esto, amado? Que el mismo Dios le dice, no te metas con ellos, pasa por allí, pero síguelo de largo, porque de esa tierra no agarrarás nada. No se menciona el Dios de Edom, amado, es que tengo que volver a repetir, no se menciona quién es el Dios de Edom. Pero aquí estamos viendo a Yahvé dándole órdenes al pueblo elegido nuevo que es Israel, diciéndole, vas a pasar por allí, pero son tus hermanos. Como que la aclara, o sea, como, ¿por qué esa existencia de acordarles, no los ataques, son tus hermanos? Tiene que haber algo ahí escondido. Tiene que haber algo escondido ahí. Vamos a otro texto. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 11, afirma que Obed-Edom guardó el arca por 3 meses. Dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor a la casa de Obed-Edom, el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces aquí hay una discrepancia. Se supone que el arca del pacto nadie la tocara. Escúcheme bien, nadie la tocara. Había órdenes, leyes ritualistas, por decirlo así, porque era como un tipo ritual que los sacerdotes cargaran el arca del pacto a los hombros.
Porque en la Biblia los hombros representan autoridad. Por eso es que Saúl, cuando se paraba al lado de los demás israelitas, los hombros de Saúl sobresalían. Como quien dice, Saúl era la autoridad o llegó a ser autoridad. Y habían elementos de obediencia para que nadie toque el arca, y el arca tiene que ir en los hombros de los sacerdotes. Entonces estamos viendo aquí que el arca del pacto fue guardada en la casa de Obed-Edom. Ahora bien, Edom, Obed es el nombre, Edom es la tribu. Pero tenemos un problema. Los edomitas no eran parte del pacto, sino era Israel. Y qué curiosidad que cuando la divinidad mata a un hombre que intentó tocar el arca por causa de la desobediencia del rey David, al querer utilizar elementos mundanos, por decirlo así, trayendo una palabra tipo pentecostal, son mundanos, ¿sabes? Quiso poner el arca en carro nuevo, cuando ya la Biblia tradicionalmente establecía que el arca iba en los hombros, cargado por palos de oro. Aquí vemos, no escogió a los moabitas, no escogió a los amalecitas, ni mucho menos los filisteos. Agarró a un edomita, un sacerdote de Edom. Un sacerdote de Edom. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Edom conocían ya este culto de Yahvé. Y es interesante que por cuanto conocían el culto de Yahvé, sabían cómo manejar este tipo de culto a esta divinidad. Y recuerden que Yahvé en este tiempo de la historia no es el Dios universal. No es el Dios que creó los cielos y la tierra. Recuerden que Yahvé todavía no había sido exaltado como el Dios único. Eso viene posteriormente, siglos después. Aquí Yahvé está como que entronándose dentro de un clan de beduinos, si se le puede llamar así, para intentar alcanzar más masa de personas para darle gloria a este culto nuevo dentro de los israelitas, el culto a Yahvé. Por eso es que Yahvé no era famoso. ¿Quién era famoso? Pues Baal, Ashera. ¿Por qué? Porque eran dioses que funcionaban dentro de una comunidad de beduinos del desierto. Por eso que Baal era el dios de la tormenta, Ashera, la diosa de la fertilidad, y cuando se unía Baal y Ashera, pues entonces pues llovía, era el semen y cuántas cosas más por ahí. Lo interesante es que la casa de Obed-Edom dice que el arca llegó allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Y bendijo Yahvé a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, ¿cómo metieron el arca en la casa de Obed-Edom? Tuvieron que haberla tocado. ¿Y por qué Dios no los mató? Porque Edom era hermano de Israel. Texto número 7. Primera de Reyes 11, del 1 al 7, dice: nunca habla mal ni menciona al Dios de Edom. Quise ponerle el texto aquí para que lo vean, que ya lo citamos al principio. Pero el rey Salomón, además de que de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. ¿A quiénes? Moabitas, amonitas, edomitas, sidonías, hititas, etcétera, etcétera, etcétera. De las naciones cerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni a ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Oye bien, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron
su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón, escúcheme bien, miren ahora, miren ahora los dioses, miren ahora los dioses a que esta persona menciona. Miren los dioses que menciona el autor. Oiga bien. Dice aquí. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa, oiga bien, diosa de quién? De los sidonios. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Oiga bien, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Chemosh, ídolo abominable de Moab, que está frente a Jerusalén, y a Moloch, dios abominable de los amonitas. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Dios de los edomitas? Porque aquí claramente dice, amado, que las mujeres extranjeras, entre ellas estaban las edomitas. Pero el autor no menciona el Dios de los amonitas. Vamos a la arqueología, porque aquí nos metemos en grandes problemas. Y aquí es donde sale en acción la diosa Ashera. Aquí sale en acción la diosa Ashera. Recuerda, amado, que la introducción yo había dicho, aquí está la diosa Ashera. Yo había dicho en la introducción que llevo un par de meses conversando con un pastor que le interesa la ciencia bíblica, pero donde él se trancó y técnicamente me dijo como que no iba a la ciencia bíblica porque estamos viendo que estamos supuestamente desvirtuando lo que es la divinidad de Yahvé, poniéndole y dándole a tu esposa. Y yo le decía al pastor, pero no es que eso se crea hoy. O sea, ningún judío cree eso hoy. O sea, esto era una creencia antes del exilio que se creía eso. Incluso los hallazgos arqueológicos confirman. Y por eso que estoy haciendo esta enseñanza. Ahora entramos a la arqueología. Vamos a ver lo que nos dice la arqueología sobre Yahvé y Ashera. Kuntilet Atrut. La ubicación geográfica es un sitio del siglo IX antes de la era común, ubicado en la parte noroeste de la península del Sinaí. Aquí tenemos un mapa. Lo puede estar viendo aquí. No sé si pueden ver el puntero de mi mouse. No sé si lo pueden ver. Yo estoy viendo acá la computadora, pero como que no veo el puntero del mouse. Así que discúlpenme. Pero está a la izquierda. Aquí dice Kuntilet Atrut. Aquí está. Y estaba situado a lo largo de un importante corredor comercial que iba desde Siria, Canaán hasta Egipto. Este era un lugar para un refugio seguro para los viajeros cansados. O sea, amado, que tenemos que entender que, Israel se encuentra en un lugar, yo digo, puedo decir, amado, privilegiado, porque el creciente fértil que empieza desde, creo yo, desde Egipto y termina, es como una media luna. Termina por Ugarit, y los que van a cruzar de Egipto, gente de comercio o los viajeros que quieren llegar a Ugarit o quieren llegar a Mesopotamia o a Shuruppak o todos esos lugares de Mesopotamia, obligado
obligados tienen que pasar por Canaán, por Palestina o por Israel, como usted le quiera llamar. O sea que ese lugar de Israel es un lugar privilegiado porque todo el comercio internacional tiene que pasar por ahí, todas las caravanas. Por eso hay un texto que dice que para el tiempo de José, que los hermanos de Israel, los hermanos de José, incluyendo a Rubén, el primogénito, vende a José a una caravana de los ismaelitas. O sea que esa caravana pasaba de un lugar a otro para comercio. Y eso es bastante interesante. Y el mapa que les tengo aquí dice que el mapa del Negev y el monte del Sinaí, que muestra la ubicación de Kuntilet Ahrut, aproximadamente a mitad del camino entre la costa mediterránea y el Golfo de Eilat. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí se hicieron unas excavaciones hace años atrás. Se hicieron unas excavaciones bastante interesantes que han como que fortalecido los estudios bíblicos, por decirlo así. O sea, mire qué interesante que la arqueología, de alguna manera, tenemos pocas cosas que se han comprobado históricamente. Hay muchos relatos de la Biblia que no se han podido confirmar por arqueología, por tanto, pues quedan como en stand-by. Ahora, porque no hayan encontrado nada, tampoco quiere decir que no haya pasado, que no haya existido. Pues queda como entreveremos. Pero sí la historia ha descubierto que sí Asherah tuvo un culto poderoso, un culto fuerte, que sus profetas eran más numerosos que los de la divinidad Yahvé. Y se encontraron cientos de miles de estas estatuillas por todo Israel. Amado, esto nos deja claro que el culto de Asherah estaba prolongado. Y no solamente prolongado, porque yo sí entiendo que muchos arqueólogos no utilizan la Biblia, o sea, tienen que utilizarla porque es la fuente, pero como sabemos que la Biblia tiene una visión como de proyectar su historia y proyectar lo que ellos quieren proyectar, porque es así, amado. Recuerden que la historia bíblica de la Biblia hebrea la escriben los sureños, porque los sureños son los que sobrevivieron al exilio babilónico. Porque entrando en teología, el reino del sur tenía un pacto de sangre con David. Entrando en teología, ¿ok? Ya había un pacto de Yahvé y David. Que del simiente de David iba a salir un Mesías y todo lo que usted le quiera añadir por ahí. Pero ya el reino del norte tenía ese pacto que no tenía el reino del sur. Ya el reino del sur tenía ese pacto que no tenía el reino del norte. Entrando un poco en teología. Pero dejemos eso ahí. Y este lugar es importante dentro de la arqueología. Un libro que quisiera recomendar para estudiar esto. Rapidito. Le recomiendo este libro, La arqueología del antiguo Israel. Es un libro voluminoso que está buenísimo, que nos habla y es por Amon Bentor. Hay otro libro de arqueología de Israel, pero ese todavía yo no lo tengo en PDF, pero no comparto PDF, mejor cómprelo. A mí me lo compartieron muchos años, pero yo no lo uso. Este libro, La arqueología del antiguo Israel. Sigamos. Este lugar es importante y nos ha arrojado mucha luz. La representación de Yahvé y su Asherah. Aquí tenemos una gran jarra que ustedes ya la conocen porque ya la han visto por ahí. Ya hemos publicado ciertos documentos de esto y algunos cursos que ustedes, los que han estudiado
en las diferentes escuelas de ciencias bíblicas por las redes sociales, ya conocen esto. Esto es una gran jarra y donde se ve, según los expertos, se ve ahí a la diosa Ashera y al dios Yahvé. Entre las figuras de mediadores para obtener la protección divina, sobresale la diosa Ashera, la única aludida en inscripciones. Se la representa flanqueada por seres híbridos alados, lo que da idea de su importancia. Son especialmente sorprendentes los grafitis hallados en Kuntit Yet Atrut, en un serrallo de la primera mitad del siglo 8 antes de Cristo. Junto a los animales y orantes aparecen dos figuras de Dios Bes. Escucha bien, protector de las mujeres gestantes, cuya difusión en Palestina del hierro 2 viene atestiguada por infinidad de amuletos. Sus trazos característicos son la posición frontal, una corona de flores y plumas o de solo plumas y un grotesco y gesto grotesco con orejas salientes, brazos doblados y apoyados en las caderas. Oiga bien, las piernas encorvadas y raquíticas y el órgano sexual. Oye bien, y el órgano sexual exagerado, que es de los tres primeros, de las tres figuras, el primero es el que tiene supuestamente el órgano sexual exagerado, aunque muchos piensan que eso es una cola. Tras estas dos figuras de Bes aparece otra fémina con una lira entre brazos. Y esto es bastante interesante, amado. Lo que estamos viendo aquí, lo que usted tiene que saber entender, que ya la arqueología nos está mostrando que sí había un culto a Ashera y lo vinculaban con Yahvé. Dejen en los comentarios que ustedes piensan. En la parte superior de la composición se lee la inscripción. Esto que voy a citar, amado, es bien importante saberlo, porque lo que voy a citar es una inscripción que se encontró, una inscripción que usted debe de entenderla, que ya habían inscripciones que atestiguaban esto, la unión de Ashera con Yahvé. Y esto es una realidad. Aquí hay un libro que está bastante bueno. No lo he conseguido porque, número uno, está caro, está casi $300 ese libro. Llevo casi 2 años detrás de ese libro y no lo podía encontrar porque no lo quieren bajar de precio. Inclusive hablé con el que lo vende y me dijo que no lo baja. O sea, no hay rebaja. Y yo le dije, tampoco ni para el Black Friday tampoco. No, el libro está a ese precio, así ese precio se queda. Yo, que tranquilo. Tranquilo. Si lo pueden encontrar, amado, pues cómpraselo. Si usted tiene el dinero y la torta, pues cómpraselo. Miren lo que dice esta inscripción traducida al español castellano. En la parte superior de la composición se lee la inscripción: os bendigo ante Yahvé de Samaria y su Ashera. Repito, os bendigo ante Yahvé de Samaria y su Ashera. Os bendigo ante Yahvé de Samaria y su Ashera. La diosa Ashera no podía faltar en el culto de Jehová. Y miren cómo siempre se representa. Se representa siempre una mujer, sus dos senos y la figura vaginal bastante pronunciada. Porque recordemos que ella es la reina de los cielos y ella es la que amamanta
por ella, o sea, por ella es la vida y todo lo que usted le quiera añadir. O sea, que es importante esta diosa en aquel tiempo. Y por esta diosa, dicen muchos expertos que fue parte de la culpa también, pues, de lo que el Reino del Sur haya caído en desgracia. Pero por más que quisieron obviar el culto a la diosa, siempre quedan elementos en la Biblia hebrea de que Israel sí una vez adoró a esta diosa. Entre las figuras de mediadores para obtener la protección divina, sobresale la diosa Ashera. La única aludida en inscripciones se la representa flanqueada por seres híbridos alados, lo que da idea de su importancia. Claro, era tan importante, amado, que se han encontrado cientos de estatuillas. Son especialmente sorprendentes los grafitis hallados en Kulit Arut, en un escenario de la primera mitad del siglo 8 antes de Cristo. Entonces, hay otra composición que se lee así: os bendigo ante Yahvé de Samaria y su Ashera, y otra semejante que dice: te bendigo ante Yahvé de Ashera. O sea que tenemos numerosos textos que vinculan a Yahvé con la diosa Ashera. Ahora bien, ¿por qué esto nos escandaliza al principio? Esto escandaliza por la siguiente razón. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos leyendo lo que nos llegó de lo último redactado, porque la Biblia hebrea pasó por diferentes procesos. O sea, en la Biblia hebrea tenemos casi 4.000, 5.000 años de experiencia cultural. Y vemos cómo indirectamente, por decirlo así, porque no puedo decir directamente porque siempre la Biblia maneja un tipo de monoteísmo con los profetas, aunque muchos no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es mi opinión. Y yo tengo derecho también a expresarme. Tengo derecho a dar mi opinión también, porque no solamente ustedes son los investigadores, yo también estoy en este mundo de investigación. Siempre la Biblia hebrea va a promover a Yahvé como el único Dios, aunque hay elementos de textos bíblicos donde se reconoce a Yahvé como una divinidad por encima de las otras, un tipo enoteísmo. Eso está claro. Pero siempre la Biblia va dirigida como que los dioses que existen son falsos. Yahvé es el único. Y aunque no tenemos elementos técnicamente que nos digan que Yahvé tenía esposa, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los escritores quisieron redactar la historia. Pero la arqueología nos dice otra cosa. Y la arqueología nos muestra por inscripciones antiguas de que Yahvé tenía una esposa. Pero no es que tenía una esposa, sino que vincularon a Yahvé con esta diosa. La vincularon. Y eso usted tiene que entenderlo. ¿Y por qué nos causa a veces un poquito, bueno, a las personas que no conocen este tipo de estudio? Porque nunca están viendo eso en la Biblia. Decir que Yahvé tenía esposa o estaba casado, eso es una herejía para muchas iglesias fundamentalistas. Y eso lo sabemos, amados, porque yo vengo de ese tipo de iglesia. Ashera. Vamos a hablar un poquito de Ashera. Ashera, que puede referirse a la diosa Ashera como pareja de Yahvé o a un objeto de culto relacionado con esta diosa a modo de un árbol esterilizado, pero que representa inequívocamente a la diosa consorte de Yahvé. Repito de nuevo, la diosa Ashera como pareja de Yahvé o a un culto
o un objeto de culto relacionado con esta diosa a modo de un árbol esterilizado, pero que representa inequívocamente la diosa consorte de Yahvé. La diosa y su objeto de culto suelen ser eficativamente inseparables, aunque no es posible determinar hasta qué punto en Israel, en la época del hierro, era explícita la relación entre el objeto de culto y la diosa Ashera. O sea, que no se ha confirmado exactamente las fechas. Recuerde que la arqueología nos da aproximaciones. A la vista de las inscripciones de Kutlet al-Rut y de Kirbet el-Kom y de la iconografía que las acompaña, la mayor parte de los investigadores interpretan la expresión Yahvé y su Ashera como una referencia a esta pareja divina. Otros advierten que la Ashera de Yahvé no está al mismo nivel que el mismo Yahvé, sino subordinada a este como una instancia de mediación. La forma que toma más habitualmente es la del árbol esterilizado. Kuntilet y aparece en mostrar en todo caso que hasta mediados del siglo VII el culto monolátrico de Yahvé no se había impuesto en todos los sectores de Israel ni Judea, como por otra parte dan a entender las críticas recogidas entre los textos proféticos alusivos a esta época. Esto que voy a leer ahora, amados, es importante. Es importante esto que voy a leer ahora, porque esto va a responder a la pregunta que hice hace poco. ¿Por qué el creyente, cuando escucha este tipo de enseñanza, se asombra o se enoja? Escucha esto. La Biblia editada desde perspectivas monoteístas rechaza el pasado politeísta de la religión de Israel, al igual que hace el Islam respecto a las religiones preislámicas. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos es la Biblia, lo que nos ha llegado a nosotros es una Biblia editada desde la perspectiva monoteísta. Por eso es que a la diosa se saca del entorno, se saca del comienzo en el Génesis, que el Génesis es como si fuera una refutación al Enuma Elish de Babilonia. Vemos que en el Enuma Elish en Babilonia vemos ahí que los dioses son los que crean dioses. Y los dioses en el Enuma Elish son mortales, mueren. Y los dioses nacen y los dioses nacen de una agua, de una masa acuosa. Eso lo trae el Enuma Elish. Pero en el Génesis, por lo menos en el capítulo 1, estamos viendo algo diferente de esta divinidad. Es diferente. Y lo que tenemos es una Biblia que rechaza el pasado politeísta de la religión de Israel, al igual que hace el Islam. Aquí tenemos dos bestias. Bueno, aquí tenemos muchas bestias y en el medio está como un árbol. Si tú ves la imagen que está en el medio, parece una menorá. Eso parece esto. Ese árbol que está ahí, que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5. A esto se parece. O sea que muchos dicen que Ashera, o sea que el candelabro de oro es una representación de Ashera. Si ven aquí la forma de ese árbol, porque hay dos animales ahí en medio, se parece a esto un poco. Y algunos están en contra de esta enseñanza de que la menorá no es Ashera, pero otros dicen que sí. Yo me voy por los testimonios y para mí ese árbol ahí que representa Ashera tiene un parecido a esto. Ok, ya estamos terminando. Vamos a la imagen del toro. La veneración de un toro en la capital del reino de Israel, Samaria, está atestiguada por el libro de Oseas. El relato de
Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces, ¿transfiere entonces al toro de Samaria a Betel o había igualmente un toro en el santuario de Betel? Esta es la pregunta. ¿Transfiere entonces el toro de Samaria a Betel o había igualmente un toro en el santuario de Betel? La estatua bovina puede desempeñar el papel de un pedestal para Yahvé o bien representar a Yahvé mismo. En Ugarit, Baal representaba o bien de una manera antropomorfa, como vemos, por ejemplo, el de una estela en el Louvre, en la que tiene en la mano sus armas y el rayo y el trueno, o bien bajo la forma de un toro. Además, a veces se lo llaman toro, y en la epopeya de Baal y la muerte se aparea con una vaca antes de descender hacia el dios de la muerte, Motu. Oiga bien, el dios del Éxodo y el toro están ligados también en un oráculo del profeta Balaán en el libro de los Números, lo cual dice: él los hacía salir de Egipto, posee los cuernos de un búfalo. Hay un asterisco ahí, que otra variante sería los cuernos de un toro o un becerro, porque ya esto es otra versión. Así que ya se había vinculado al dios él también, era vinculado con el toro y también Yahvé. Porque recuerden, amado, que de un lugar a otro se pudieron estar mezclando estas creencias de cultos en la antigüedad. Miren esta imagen. Recuerden, amados, que les vamos a estar dando la bibliografía donde sacamos todas estas imágenes para que ustedes sigan leyendo y se compren los libros, porque este canal también promueve los libros que usted necesita para el fortalecimiento de la enseñanza. Esta imagen que está aquí se llama el sello de Ebla, que muestra la veneración a un toro situado sobre un altar. Estamos viendo ahí como unos 3 sacerdotes. Tenemos arriba los que son les dejo, o sea, ahí vemos como un arte como persa. Tenemos el sol, que es egipcio, y tenemos ahí como 3 sacerdotes. Si vemos abajo, como en el medio, hay un altar ahí y hay un toro ahí. La iconografía atestigua ambas posibilidades de entender las estatuas bovinas. En un sello procedente de Ebla, vemos un toro sobre un trono entre un personaje orante y a la izquierda y el dios de la tormenta a la derecha. Esto significa que el hombre se encuentra con el dios de la tormenta o de la guerra a través del toro. Mire qué interesante. Mire qué interesante. O sea, aquí tenemos 2 elementos: el dios de la tormenta y el dios de la guerra. Mire qué interesante. El libro de Oseas que acabamos de evocar alude con frecuencia al toro de una manera polémica, como en este oráculo. Mire lo que dice Oseas capítulo 8, versos 5 al 6. Ha rechazado tu becerro, Samaria. Repito, ha rechazado tu becerro, Samaria. Mi cólera se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse? Pues viene de Israel y lo ha hecho un artesano, no es un dios. Si el becerro de Samaria será hecho pedazo. Aquí tenemos, amado, este oráculo del profeta Oseas, que le reclama a los sacerdotes que permitieron este tipo de culto. Este tipo de culto ya se daba en el libro de Oseas. O sea, Oseas condena a los sacerdotes que metieron este culto del toro al templo. Y ahí está el oráculo. Por eso es que el libro de Oseas es un libro importante. Y a lo último cierra el oráculo. No es un dios,
¿quién no es un dios? El toro, como se ve en la imagen que lo están adorando ahí. Porque también el toro era un animal, es un animal robusto como el búfalo y representa fortaleza. Sus cuernos representan autoridad y así por el estilo. Entonces dice, no es un dios. Sí, el becerro de Samaria será hecho pedazos. O sea, iban a romper el toro. Esto nos lleva también, amado, al pasado, tradicionalmente al libro del Éxodo, donde Aarón manda a preparar un toro, o mejor dicho, un becerro, porque ahí estamos viendo como un tipo de lenguaje como que los editores de la Biblia hebrea como que no quieren llamarle toro y ponen como un becerro, o sea, como un tipo de burla. Dice que Moisés bajó enojado de allá y agarró el toro, amado, y lo hizo pedazo, lo fundió y le dio a beber a los israelitas. Imagínense, amado, que como ya este culto había sido entronado y este oráculo de Oseas es contundente contra el mismo. El análisis filológico y diacrónico de este oráculo muestra que este texto es heterogéneo. El oráculo más antiguo, lo que está subrayado en tercera persona, contiene una crítica de la estatua bovina y el anuncio de su destrucción probablemente por los asirios. Este texto fue aumentado después con un discurso divino en primera persona que atribuye la destrucción de la estatua expresadamente a la cólera de Yahvé. Por último, el pasaje fue reelaborado, escucha bien, reelaborado una vez más, lo que está en cursiva, en el sentido de la polémica contra las imágenes que encontramos en la segunda parte del libro de Isaías, que data de la época persa. Otro texto, y este texto de Oseas está bastante interesante. Oseas parece indicar que se fabrican estatuillas de toros jóvenes. Repito, Oseas parece indicar que se fabrican estatuillas de toros jóvenes para un uso familiar, como objeto de devoción. Miren esto, como objeto de devoción. Esto también me recuerda a los terafines, que los terafines eran pequeños dioses, eran amuletos de familia. O sea, no todo el mundo tiene un terafín. Para tú tener un terafín, tienes que tener dinero. No todo el mundo tiene un terafín. Imagínate que los que tienen terafines eran gente de alto rango, como la hija del suegro, o sea, Raquel, que tenía su padre, ¿cómo que se llama? Labán, pueden corregirme ahí. O sea, eran gente que tenía dinero. El rey David tenía también su amuleto, porque está ahí. Los terafines se creaban mucho en ese tiempo. Entonces, ahora siguen pecando y se hacen una imagen de metal fundido con su plata. Oye bien, se hacen ¿qué? Se hacen metal fundido con su plata. Se hacen ídolos de su invención. Todas son obras de artesanos. A propósito de ellas dice, quienes sacrifican a seres humanos, bien pueden besar a becerros. Entonces, este texto sugiere además un vínculo entre sacrificios humanos y ¿qué? Y la veneración del toro. Repito, este texto sugiere además un vínculo entre sacrificios humanos y veneración del toro. Tales sacrificios, como veremos, no eran extraños en el culto de Yahvé. Esto es una realidad. El culto a Moloch lo aceptaron los israelitas. Por eso en el libro de Deuteronomio 18, si no me equivoco, dice, cuando entres a la tierra que Yahvé, tu Elohim, te da, no aprenderás a hacer como lo hacen las demás naciones. Dice,
no pasarás a tu hijo por el fuego, porque es un culto abominable. No tendrás adivinos, ni hechiceros, ni sortílegos, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque este Dios es un Dios celoso. Yahvé es un Dios celoso. En esa imagen que usted ve ahí, tenemos los tres dioses. Tenemos los tres dioses. Y vamos a resumirlo. Tenemos a Baal, que es la figura humana que está ahí. Ese es Baal. Tenemos a Yahvé, que es el toro. Y atrás tenemos el árbol, que a ese árbol representa a Asherah. ¿Ah? Repito, tenemos a dos israelitas o dos cananeos. En fin, Israel y Canaán era técnicamente lo mismo. Aunque la Biblia hebrea los separa, pero sí tenían su parentesco. Tenemos a dos israelitas adorando a Baal, al dios de la tormenta, adorando a Yahvé, que era el dios de la guerra, y atrás en el árbol tenemos a Asherah, que es la diosa de la fertilidad. Tanto Baal tuvo relación con Asherah y a Yahvé se le vincula con Asherah. Mire qué interesante. Tenemos el trío ahí. El trío. Entonces, para resumir, no hay duda de que Yahvé fue venerado en Israel, en Betel y más tarde seguramente también en Dan, bajo la forma de un toro, a la manera de Baal en Ugarit. A ese dios se le atribuyó la subida de Egipto, que parece haber sido en primer lugar una tradición del Reino del Norte, en el siglo 8 antes de la era común. Betel era el santuario más importante de Israel, como prueba el rollo atribuido al profeta Amós. Entonces, aquí terminamos. Vamos con la versión en inglés primero y después con la de español. Para el tema de la diosa, utilicé Did God Have a Wife? Dios tuvo una esposa, por William Dever. Este es uno de los pesos pesados. William Dever. Tuvimos que traducir un poco sobre esto. Ese es Asherah y mira la estatua. Israelite Religion de Richard Hess. The Rise of Ancient Israel. Imagen y palabra de un silencio. La Biblia en su mundo. La invención de Dios. Salud para todos desde el portal Ágora. La Biblia en su mundo. Shalom. Shalom.